El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa de este día, gracias por acompañarnos y desde luego agradeciendo su participación a Gabriel Camacho, nuestro analista de casa en Mega Noticias, para poder hablar de un tema que está hoy sobre la mesa, Gabriel. El tema del cierre del sexenio del presidente López Obrador. Estamos ya a 12 días de que acabe este sexenio, a 12 días de que empiece el nuevo gobierno con Claudia Sheinbaum y el tema es que me parece que desde el punto de vista de la seguridad en este sexenio, definitivamente yo lo califico como un fracaso la estrategia de abrazos no balazos. Y no simplemente, y vale la pena reconocer, estas reducciones que señala la autoridad de homicidios, de secuestros, de robo, que seguramente en el último año sí ha habido alguna reducción y hay que reconocerlo. Pero todo el sexenio de López Obrador, me parece que en el tema de seguridad, Gabriel, sí ha sido un fracaso desde mi punto de vista, porque simplemente por el número de homicidios, 197,000 homicidios en el sexenio, que son muchos más de los 156,000 de Peña Nieto y de los 120,000 de Felipe Calderón, el odiado Felipe Calderón de esta administración. La verdad es que si nos vamos a esos datos duros, sí, el sexenio de López Obrador, pues la verdad es que no mejoró, no recuperó la paz como lo ofreció en varias ocasiones y lamentablemente la estrategia me parece que fue contraproducente, la de abrazos. ¿Por qué? Porque tenemos hoy al crimen totalmente empoderado en muchas zonas de la República Mexicana. Sí. Gabriel. Sí, y Raúl, pues realmente el crimen organizado, los cárteles de la droga, lo estamos viendo ahora en Sinaloa, pero bueno, lo hemos comentado, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y se diga. En estos momentos me parece interesante ponerte sobre la mesa el tema de la discusión, Raúl, que se está dando en la Cámara de Diputados para la ley, la reforma a la Guardia Nacional, y que a mí me gustaría entrarle por dos puntos, la discusión y la pregunta si es que esta reforma que tiene varios artículos que se van a reformar a la Constitución Política va a ser exactamente igual con esa aplanadora y con esos votos que se dieron gracias a los senadores a los senadores Yunes y al senador de Movimiento Ciudadano. Va a ser exactamente igual, vamos a ver eso en la Cámara de Senadores, porque en este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Hay que recordar, es la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, sacarla de la Secretaría de Seguridad Pública y mandarla a la Secretaría de la Defensa. Eso es por un lado esa discusión, y yo creo que sí va a ser exactamente igual y va a pasar exactamente lo mismo. Ya vimos un traidor dicen no traiciona dos veces. Ahora, esta discusión, Raúl, me lleva también a un término que hemos discutido en estos espacios, si es realmente una militarización. Y hay analistas que realmente se cuestionan si esto que estamos viendo es una militarización de la seguridad pública. Yo creo que sí, porque por más que he leído la iniciativa, los puntos importantes de la reforma, entiendo que la Guardia Nacional pasaría a que se forme a través de las filas de la Secretaría de la Defensa, Raúl, pero la coordinación y la estrategia será a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que por cierto estará a cargo de Omar García Harfuch. Pero en la realidad, en el día a día, la Guardia Nacional desde hace tiempo es una guardia militar, Raúl. Es una guardia militar. A ver, vamos a los antecedentes. A ver, este sexenio, el presidente López Obrador, el que está terminando, había ofrecido que los militares regresarían a los cuarteles. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Sí? Él ofreció en campaña que los militares regresarían a los cuarteles. Sin embargo, ya sentado en la silla presidencial, pues se da cuenta que el tema de la inseguridad no estaba tan sencillo y seguramente a partir de ahí se dio cuenta de la urgente necesidad de entrar con un organismo confiable para él, que era la Guardia Nacional, quitar la Policía Federal que la acusó y que la acusaba de corrupta, ¿sí? Esas patrullas que veíamos en la
en las carreteras, y la Policía Federal que de alguna forma, bueno, hacía esta chamba. Entonces, bueno, ¿qué hizo este gobierno? Centró todo desaparecer la Policía Federal, y algunos de estos miembros, más o menos 20,000, fueron sumados a la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional que en su origen, Gabriel, iba a ser civil, pero que de la misma creación de la Guardia Nacional mantenía algunas excepciones, que era la de utilizar y desde luego formar parte de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior, es decir, combatir al crimen organizado especialmente, y de esta forma, bueno, posteriormente, conforme se vaya formando esta Guardia Civil, iban saliendo los militares. ¿Pero qué pasó? Pues no pasó eso, al contrario, claro. La Guardia Nacional, que hoy tiene 130,000 elementos, ¿sí?, se fueron sumando elementos de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, y esto fue conformando este organismo que, como tú bien lo dices, es 100% con una estructura militar. La ley preveía que esa transición a ser una guardia civil iba a ser de alguna forma lenta hasta el año pasado. Pero de ahí viene la reforma, junto con ese paquete que mandó el presidente López Obrador, para decir, oye, no podemos pasar a una guardia civil porque las cosas en seguridad, a pesar de que presumen que hay mejores números, la verdad es que hoy las Fuerzas Armadas son fundamentales en el tema de la seguridad nacional. Entonces, sí, me parece que esta discusión, como tú bien lo estás previendo, estamos viendo las imágenes de la Cámara de Diputados en esa discusión exactamente de los diferentes diputados, de pasar definitivamente, olvidarnos de esa guardia civil que sería, y completamente formar parte de las Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional. A ver, yo veo pros y contras. Primero, no van a tener ningún problema para pasarla, ¿eh? Va a pasar con la mayoría de Morena, pero también posiblemente algunos diputados de la oposición también vean esta posibilidad. Hoy México, ante las circunstancias que estamos viviendo, no está en condiciones de empezar otra vez a probar otras cosas, Gabriel. Me parece que lo que se tiene que hacer es enfocarse y sí también apoyar a las policías estatales o municipales que fueron abandonadas, digamos, en este sexenio. Entonces, me parece que esto de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y a las Fuerzas Armadas tiene pros y contras, y de eso, si quieres, ahorita comentamos, Gabriel. Sí, fíjate, hablando creo yo que hay que primero revisar algunos ejemplos, digamos, positivos de la estrategia nacional, porque no hay que decirlo que todo está perdido. Ciudad de México, Raúl, Coahuila y Baja California Sur, me parece que son ejemplos en donde sí se ha podido, digamos, bajar en un tiempo considerable, menos de 3 años, los homicidios, los delitos de alto impacto. Y a mí lo que me llama la atención, haciendo un paréntesis sobre Sheinbaum, es que es como contradictorio que la presidenta electa pues sí apoye esta reforma a la Guardia Nacional cuando presume mucho los resultados de seguridad de la Ciudad de México, en donde, pues digamos, no hubo esa militarización, o fue una estrategia a través de una policía ciudadana, mucha inteligencia, mucho trabajo con las policías, mucho apoyo, bien comentabas, inclusive también en Coahuila y Baja California Sur se dieron, sí, mandos a algunos elementos de las fuerzas castrenses, pero no se cambió una adscripción, entonces sí es como se me hace como contradictorio. Ahora, partiendo de estos casos, pues es complicado pensar, y sobre todo me enfoco a las últimas declaraciones que me parece que nos dan una muestra pues de lo que podríamos estar viendo con la Guardia Nacional, porque ¿de qué va a servir, Raúl, tener un gran cuerpo distribuido en todo el país, con una formación militar, con una estrategia, si la instrucción, Raúl, si el mando o el comando, la orden va a ser contengan y no intervengan?
que es justamente lo que evidenció el comandante de la zona militar de Sinaloa, pues es que hasta que se pongan de acuerdo los malos se va a parar esto. O sea, ¿de qué va a servir hablar de una Guardia Nacional que está desplegada, que tienen cuarteles, que tienen inteligencia, si realmente el mando pues no va a intervenir más allá de verlos tirarse balazos y no abrazos? Sí, y bueno, en base a lo que tú dices también, yo aún así con esa instrucción de no contener, de no intervenir y simplemente hacer acto de presencia, ¿sí? Aún así me parece que las condiciones en que está el país en este momento no puede buscarse otra alternativa. Me parece que esto tiene que avanzar, esperando que la Secretaría de Seguridad, que se dedicará a la investigación con García Harfuch, pueda de alguna forma hacer un trabajo coordinado y que tenga buenos resultados. Y por otro lado, una estrategia también para fortalecer lo que tú bien dices. Esos casos exitosos de seguridad en Coahuila, en Yucatán, en las mismas Ciudad de México, fue precisamente por el apoyo que hay a esas policías civiles, sí, que locales, de alguna forma hicieron un trabajo seguramente importante en sus ciudades y se pusieron de acuerdo con todos los sectores. Pero esta gran policía nacional, que es la Guardia Nacional y que va a ser militarizada, sí, tiene sus cosas que pueden ser buenas, pero también la principal preocupación es que la instrucción castrense, sí, de alguna forma, sí puede violentar los derechos humanos de los ciudadanos. Lo sabemos, los vemos hoy a los militares en los aeropuertos. No sé si te ha tocado. A mí la semana pasada estuve en el aeropuerto de la Ciudad de México y ves a los militares de la Guardia Nacional, sí, dando instrucciones a los taxistas, sobre todo a los de plataforma, para que no suban y dejen pasaje en la zona federal. Entonces, pero la forma en que lo hacen no es una forma comedida. Claro, la policía tampoco lo hacía, pero también había un trato de uno a uno. Con los militares el trato es diferente, ¿sí? El militar no puedes discutir con él. Sí, no, no hay criterio. Así es, y uno de los principales temas que preocupan es exactamente eso. Un militar va a ser sujeto al fuero militar, no al fuero civil. Y eso puede derivar en una serie de situaciones complicadas. Yo veo ahora que fue el desfile del 15 de septiembre, la gente cómo le aplaude a las Fuerzas Armadas, ver los tanques y ver las patrullas y ver esos escuadrones de militares, sí, impresionante. Pero no recapacitamos que la bota finalmente es bota, mi querido Gabriel, sí, y que mañana o pasado, si uno lamentablemente se ve involucrado en un hecho, en un evento, sí, donde haya elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, pues estás en una situación de vulnerabilidad mayor. O sea, así como también tienen la fuerza y la capacidad para confrontarse a los grupos delincuenciales organizados, me parece que es lo que tendría que suceder, también hay riesgos en la población civil. Eso es lo que se discute hoy en la Cámara. Así es, Raúl. Y más allá de si eso no es una militarización, en efecto, y en la realidad, pues es poner a militares haciendo tareas de seguridad nacional, haciendo estas tareas policíacas. Déjame cerrar solamente y retomar lo que se dio a conocer con esta filtración de los Guacamaya Leaks sobre la información de la Secretaría de la Defensa. Raúl, a mí me impresionó mucho saber y conocer toda la información que tenía la Secretaría de Defensa en cuanto a inteligencia y contrainteligencia de grupos estudiantiles de Guerrero, de grupos criminales de Michoacán, muchísima información de inteligencia que se tenía guardada, que se evidenció, porque teniendo toda esa información no se actuó en ningún momento para detener, para parar o para evitar alguna de estas masacres que al día de hoy siguen. Entonces yo me pregunto ¿para qué fortalecer una Secretaría de Defensa, una cuarta fuerza nacional, si el mando pues va a ser simplemente quedarse a ver? Insisto, me parece que es inclusive esto que decías, riesgoso tener esa fuerza que no se va a usar, o cómo se va a usar.
o contra quién se va a usar. Sí, a ver, tiene muchos ángulos, pero sin duda será otro de las reformas que seguramente pasará en la Cámara de Diputados, que va a pasar en la Cámara de Senadores, y donde también, bueno, habrá que ver si finalmente la postura de la oposición y si es escuchada, porque finalmente, bueno, pueden de alguna forma con los diputados que tiene Morena, con los que tiene senadores que tiene Morena, que tiene el Verde, que tiene PT, pueden darle para adelante a esta reforma. En fin, me parece que yo termino con esto, los contrastes, Gabriel. Mientras que en un inicio se decía que regresaban a los cuarteles y pareciera que el presidente estaba en contra de la militarización, este sexenio se les ha dado dinero, se les ha dado poder, lo sacaron de su función principal, que es la seguridad interior, a construir trenes, a construir sucursales bancarias, a administrar Mexicana de Aviación. Hoy cuidan los aeropuertos, cuidan los puertos, en fin, me parece que su función principal pues se descuidó para darles desde luego estas chambas, distraerlos de su actividad principal y llenarlos de dinero y de poder, y eso me parece que también tiene un alto riesgo para los mexicanos. Totalmente, los contratazos para unos y balazos para otros, Raúl. Así es, pareciera. Gracias, Gabriel, un saludo. Abrazo. Este es el tema sobre la mesa. Usted puede escucharlo en el podcast, desde luego de Spotify o alguna otra plataforma para poder, desde luego, usted busca Mega Noticias, el tema sobre la mesa, y ahí puede escuchar, desde luego, estos comentarios y análisis sobre los temas de la actualidad. Gracias, buenas tardes, sigue informándose en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.